Global Bank, primero la gente. Y ya son las 8:23 de la mañana y tenemos que seguir hablando de este tema. Leonardo, como ya dijimos, el alcalde de Arraiján nos canceló la entrevista porque su abogado le recomendó hacerlo, pero hemos localizado al abogado y ex subdirector de descentralización en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Les hablo de Narciso Machuca. Señor Machuca, buenos días, bienvenido. Hola Flor, buenos días y buenos días Leonardo, buenos días a ambos. Gracias por atender nuestra invitación esta mañana. Y hablábamos hace poco con un miembro del distrito de Arraiján que pertenece a una agrupación y que ya hicieron denuncias, sendas denuncias ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría General de la Nación, por el excesivo monto que cobran tanto el alcalde como los representantes en Arraiján y también para que se investigue en el caso del Ministerio Público si esos fondos fueron bien utilizados. Le pregunto a usted, ¿en los fondos en materia de movilización, en qué se deben utilizar? Buenos días a todos los oyentes de la típica. Bien, tenemos que poner las cosas en perspectiva porque hay una gran confusión en todo el Panamá con respecto a cómo se están usando los fondos de la descentralización y es bueno que se pueda hacer la aclaración correcta. Partamos del hecho de que los municipios tienen tres fuentes de ingresos. Tienen sus ingresos propios, que son los que reciben constantemente del cobro de los tributos municipales. Tienen los fondos provenientes del impuesto de bienes inmuebles, que son los fondos que se le llama comúnmente fondos de la descentralización. Y tienen los recursos propios de los programas que anteriormente estaban dispersos en varias instituciones. Esos programas se unieron y ahora se llaman fondos PIOP, que significa Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales. ¿Cuál ha sido la confusión? La confusión ha sido en que esta situación que se ha dado con algunos municipios, y ahorita parto a explicar por qué en algunos municipios solamente, lo han vinculado con los fondos de la descentralización y esto es totalmente equivocado, porque los fondos de la descentralización, dice la norma, dice la ley, así está plasmado, que el 75% se puede usar para inversión y el 30% de funcionamiento, y ese 30% de funcionamiento que se usan de los fondos de descentralización no pueden ser usados para gastos administrativos del municipio per se. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando vemos la gran cantidad de opinión que está por los medios de comunicación y en la población en general diciendo que se están usando los fondos de descentralización para este tipo de menesteres, ya sea traslado, ya sea movilización, tengo que partir del hecho para diciendo que eso no es cierto. Los fondos que están usando muchos municipios o varios municipios para poder hacer ajustes son fondos propios que se recauda de sus propios tributos y no están usando, la ley no lo permite, de los fondos de la descentralización. Pero Y no tiene aunque que ver pare, nada la movilización con la descentralización, son fondos distintos. no tiene que ver nada, Flor, absolutamente nada. Los fondos de los propios municipios son fondos que ellos usan para la movilización y los fondos que son de la descentralización, la ley establece no se puede utilizar sino para los proyectos que se están desarrollando en ese momento. ¿Qué significa? Que si yo tengo que pagarle a un ingeniero para que se movilice, para que pueda hacer algún tipo de medición, es ahí donde se puede usar los fondos de descentralización. Pero que se use los fondos de descentralización para pagar movilización a representante o gasto de representación a representante o alcalde o para que se ajusten la movilización, la ley no lo permite por ninguna parte y ellos no pueden hacer uso de los fondos de descentralización. Este Doctor comentario lo Machuca, hago como una manera de ponerlo en Clara, contexto, ¿no? Para poder entonces enfocar cómo es que vamos a hacer las explicaciones correspondientes. doctor Machuca, Adelante. buenos días, ¿cómo le va? Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarlo. Doctor Machuca, pero entonces, ¿por qué toda aquella persona que es consultada o, entre comillas, increpada por este tema le echa la culpa a la descentralización y se excusa en este tema para poder justificar los hechos de los que estamos hablando? Sí, eso es una buena interrogante, Leonardo. Y yo también me hago la misma pregunta. ¿Por qué razón le echan la culpa a la descentralización? Cuando uno va a analizar la ley, se da cuenta de que la ley no permite esto y yo puedo asegurarte con toda propiedad de todos los fondos que se le han otorgado a los municipios en este momento.
ningún municipio ha podido usar eso ni para viajar, ni para gasto de representación, ni para aumentarse dieta, porque el fondo o la ley no lo permite. ¿De dónde usan ellos los fondos o de dónde sacan ellos los fondos? Los sacan de su propio recurso, de su propia recaudación, que es la primera fuente de ingreso que tienen los municipios. Entonces, cuando las personas mezclan esto de que se están usando fondos de la descentralización para aumentarse salarios o demás, bueno, yo puedo concluir, Leonardo, que no conocen cómo funciona el sistema municipal a lo interno. A mí me agradó mucho la llamada que me hicieran ustedes para poder aclarar esto, porque si bien es cierto, hay una realidad que es la que ustedes comentan, de que se están haciendo estos ajustes, hay que también hacer las explicaciones que de los fondos de la descentralización no se puede utilizar para ninguno de estos menesteres, sino que se están usando de los fondos propios del municipio. El afirmar esto es un desconocimiento absoluto de cómo son manejados los recursos a lo interno de la administración municipal. Qué bueno por la aclaración, licenciado Machuca, pero independientemente de dónde salgan los fondos para ese pago de movilización tanto del alcalde como de los representantes, la verdad que lo deja pensando a uno, o sea, ¿por qué inyectarle tanto dinero del fondo de descentralización a esos municipios si resulta ser que ellos tienen dinero propio para poder utilizar incluso $5,000 mensuales cada uno en gastos de movilización? No crea, Flor. Si bien es cierto, ellos utilizan recursos propios para poder hacerse algunos ajustes, hay algunos que, bueno, la mayoría de esos ajustes la misma ley lo permite. ¿Y cuál es la ley que lo permite? No es la ley de descentralización, sino que lo permite la propia legislación municipal, que es la ley 106. Por ejemplo, también hablaron o se está conversando un poco sobre la licencia con sueldo. ¿De dónde sale? ¿Quién autoriza la licencia con sueldo? ¿Qué ley permite que se dé licencia con sueldo? Si bien es cierto, la ley 37 del 2009 permite que se pueda llegar a la licencia con sueldo, el documento legal original que establece esa posibilidad que se dé viene de la ley 106 y esta ley viene de 1973. Entonces, cuando uno ve el contexto y uno dice, bueno, ¿por qué razón ellos están usando estos recursos de sus ingresos propios? Deja entender como que hay mucho. Bueno, es que también en la normativa 106, Flor, hay una disposición que señala que en la medida como los presupuestos municipales vayan aumentando, en esa misma medida van aumentando algunas dietas, algunos gastos que tiene el municipio. Entonces la misma ley 106, que data de 1973, establece ese rigor de crecimiento de acuerdo al crecimiento que tengan los ingresos en un momento dado municipal. Por ejemplo, hay dietas. En el municipio de Panamá se ha conversado que hay dietas por asistir a reuniones del Consejo Municipal de, creo que dijeron 800,000, o están diciendo, perdón, $800 semanales. Pero fíjate que eso es solamente en el municipio de Panamá, porque en el resto de los municipios del país, municipios como Macaraca o municipios como los que están allá en la provincia de Herrera o en la provincia de Boca del Toro, a veces no tienen ni recursos para pagar la propia dieta. Entonces, esto lo establece la ley 106 y la ley 106 dice, en la medida que los fondos o los presupuestos vayan aumentando, también va aumentando las dietas. Pero veamos el otro elemento que me menciona Flor con respecto a las movilizaciones y con respecto a los gastos de representación. Fíjate que también la ley lo deja abierto. En este caso, si hay que poner alguna regulación, yo estaría de acuerdo y los mismos municipios estarían de acuerdo que se establezca una regulación sobre eso. Pero los muchachos o los señores del municipio, del distrito de Arraiján, que ponen la denuncia en el Ministerio Público, en la Procuraduría de la Administración, eso está bien para que se investigue, pero cuando van el Ministerio Público a investigar se van a dar cuenta que la misma ley 106 de 1973 permite que se vayan dando los ajustes de acuerdo al presupuesto que tenga cada municipio, y como quiera que los municipios son en este país un gobierno, independientemente del gobierno nacional, también son un gobierno, preparan su legislación de acuerdo a la presupuestación que tienen. Yo sigo preocupada y pensando, señor Machuca, que hay algunos municipios entonces que pudieran ser autosostenibles, ¿sí? Recibiendo algo de descentralización, pero quizás no toda esa cantidad de dinero, porque, insisto,
se hay para ponerse $5.000 de gastos de movilización mensual cada uno, entonces tiene que haber dinero para muchas otras cosas. Sí, eso que tú comentas puede que sea cierto, Flor, pero de los fondos propios de cada municipio que tiene en la actualidad, o hasta lo que yo sé, que tengo vínculo con los municipios aún, por ser abogado de la Asociación de Municipios de Panamá, de la Asociación de Alcaldes, perdón, he podido darme cuenta que hay una realidad. La ley permite el crecimiento progresivo del presupuesto, pero mucho del presupuesto de los fondos propios de los municipios, esos que se recaudan, esos tributos diarios, en su gran mayoría se van para funcionamiento y son muy poco lo que se va para inversión. Pero cuando vemos los fondos de la descentralización, que son los fondos que vienen del Fondo de Impuesto de Bienes Inmuebles o de los que vienen del PIOP, que son todos esos programas segregados, nos encontramos de que casi el 80% y el 75% se está dedicando, y en el caso de Arraiján puntualmente, el 90% se dedica a la inversión. Entonces, son distritos que en un momento dado uno puede pensar, bueno, toma esos $5.000 y ponlo para inversión, pero el municipio requiere mucho más impulso financiero y por eso es que la descentralización viene a acompañar ese esfuerzo que deben hacer las autoridades en cuanto a la inversión que hagan con cada una de sus comunidades. Entonces, la ley de descentralización dice, de los fondos de impuestos de bienes inmuebles que llega a los municipios, en el caso de Arraiján, caso de Panamá, caso de Colón, Santiago, que son los municipios más grandes, el 90% tiene que dedicarlo a lo que tiene que ver con la inversión y eso ayuda mucho a la comunidad. Doctor Machuca, quiero pedirle que haga una parada ahí porque es necesario hacer un poco de docencia sobre el tema. Quiero que se refiera directamente porque lo acaba de mencionar. En el país hay municipios que son autosostenibles y hay municipios que reciben subsidio. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuántos son? ¿Y cómo podemos dar más detalles? Panamá tiene alrededor de 81 municipios. De estos 81 municipios, alrededor de unos 20 o menos, 18 o 20, son municipios autosostenibles. Pero en esto de autosostenible es solamente para la parte de funcionamiento, no así para la parte de inversión. Entonces, mira que esa pregunta, Leonardo, y la que me hace Flor es muy interesante porque aquí tenemos ustedes, como buenos periodistas investigativos, hacen una separación. Bueno, que cuando yo menciono todos los municipios se están aumentando a 800 las dietas o todos los alcaldes se están aumentando en tanto lo que es los trámites de viáticos, no es cierto, porque no todos tienen la misma capacidad administrativa. Tal vez de los que no son subsidiados, los que son autosostenibles, que son 18 a 20, es probable que ellos tengan algún tipo de ajustes, pero el resto no lo puede tener porque no tienen los recursos necesarios para poder hacerlo. ¿Quién hace esas revisiones en el caso de Arraiján, que parece que la cosa está muy bien en el tema de recaudación de impuestos? ¿Quién hace la revisión para quizás no darle tanto dinero en descentralización, que es la que le están dando hasta ahorita? Flor, es que una cosa no va ligada con la otra. Son dos conceptos diferentes, dos manejos diferentes. Los fondos de descentralización no van ligados con la recaudación que tú tengas de ingresos propios, sino que va ligado a la cantidad de población que tú tengas. Entonces, aunque uno pudiera pensar que va ligado uno con el otro presupuesto, no, en la ley se separan. Los ingresos propios tienen un mecanismo de uso. Que hay algunos municipios que hay que subsidiarlos porque son muy pobres, que no tienen cómo. Sí, eso es. Exactamente. El detalle, Flor, con esto es que la misma Constitución señala que cuando tú tienes un municipio que no tiene mucha capacidad administrativa, o sea, no tienes mucha recaudación de tus ingresos propios, el Estado tiene que subsidiarlos. Entonces, hay municipios que reciben al año 200.000 de subsidio al año, perdón, de ese subsidio pagan lo que es la luz, el agua, el teléfono, etcétera, pero eso le permite otra fuente de ingreso, que es la fuente de ingreso del impuesto de bienes inmuebles, que lo dedica para lo que es la inversión. Pero aunque eso que menciona Flor pudiera ser un estudio a futuro, en este momento no funciona de esa manera. Lo que tú recaudas, lo recaudas para uso de la administración. Pero el impuesto de bienes inmuebles no está en función de esa recaudación propia, sino está en función de la cantidad de población que tú tengas, de la extensión territorial que tengas o de los niveles de ayuda social o pobreza que tú tengas en su sector, porque así lo determina la ley. Hasta ahora lo que recaudan buena parte, movilización. Sí, y en eso y en pagar los servicios de funcionamiento. Las dietas por cada reunión. Y le quería preguntar, bueno, no sé si me pueda responder esa pregunta. Pero en el caso de aquí, estaba leyendo hace un rato lo que cobra cada uno de esos alcaldes en dietas. El de Arraiján cobra $450 por dieta de reuniones, pero el de la ciudad capital
Cobra $250. ¿Eso también se lo asignan ellos mismos? No, yo creo que ahí hay una equivocación, Flor, que tal vez sea una equivocación del medio, Ajá. porque la ley establece que cuando tú asistes a las reuniones de los consejos municipales, mira, hay que separar las reuniones de dieta de los consejos municipales a las reuniones de los consejos provinciales. La ley establece que cuando un alcalde asiste a las reuniones de los consejos municipales, esa que se hace una vez a la semana, los Ujú. alcaldes no cobran dieta. ¿Dónde cobran dieta los alcaldes? Cuando asisten a la reunión de los consejos provinciales. Y la reunión de los consejos provinciales, la ley establece la cantidad que deben cobrar son $250. Habría que preguntarlo e investigarlo. Sí, Hablando como exactamente. reunión, que las reuniones que hacen ahí mismo en cada uno de sus municipios. Exactamente, la ley lo establece de esa manera y la ley establece que los alcaldes sí van a recibir una dieta, pero es solamente cuando asisten a los consejos provinciales, no así cuando asisten a los consejos municipales. ¿Quiénes cobran dieta en los consejos municipales? Solamente los concejales cobran dieta en ese nivel. Así lo dice la norma. Mira que en ese consejo municipal asiste el ingeniero, él no cobra dieta, asiste el tesorero, tampoco cobra dieta, asisten los otros funcionarios técnicos del municipio, ninguno cobra dieta, ni el alcalde tampoco, pero cuando vamos al consejo provincial, el alcalde sí tiene un derecho a dieta de $250. Don Narciso, hay muchas personas que se están preguntando en este momento y les asombra cuando pueden ver en la Contraloría que un alcalde o un concejal puede llegar a ganar más que el presidente de la República. ¿Cómo se explica esto y cómo se puede llegar a manejar? Bueno, Leonardo, aquí hay una situación que tenemos que desmenuzarla. El presidente de la República es un funcionario público que trabaja 24 horas, trabaja a nivel nacional. Un representante de corregimiento no trabaja 8 horas, trabaja 24 horas también. Un alcalde trabaja 24 horas también. Yo. Y resulta que la ley de descentralización, aquí sí lo establece, igual que lo establece la Constitución Política en el artículo 232, hay un principio que se llama principio de subsidiariedad. Este principio de subsidiariedad, cuando tú lo escuchas así, pareciera que estoy hablando de subsidio, pero cuando estoy hablando del tema del desarrollo de las comunidades, el principio de subsidiariedad significa que aquel gobierno que está más cerca del ciudadano es el que le toca responder o resolver ese problema. Entonces, ¿qué sucede? Que ante ese principio tú tienes como gobiernos locales que no solamente trabajar 24 horas, sino que también solucionar el problema muchas veces a esas comunidades, ya sea de movilización, ya sea de medicina, que en un momento dado tú no puedes canalizar por la vía normal de una ayuda municipal porque la ley no lo permite. Y en muchas ocasiones el representante de corregimiento de su bolsillo tiene que cobra $2,000, como dice la ley, y de esos $2,000, si se lleva para su casa $300 es mucho, porque la gran mayoría es para ayudar a ataúd, es para ayudar a gente que se necesita para movilizarse. Entonces lo usan para esos menesteres principalmente. Y lo que hacen algunos, fíjese Flor, y miren lo que digo, algunos, porque no puedo mencionar que todos los representantes lo hagan o todos los alcaldes lo hacen, es ajustarse tal vez estos gastos para que ellos puedan cumplir con alguna responsabilidad social que le establece la ley. Pero qué tragedia entonces ese representante, ¿no? Porque tienen que regalar toda la plata que cobran en En la movilización. gran mayoría, Flor, en la gran mayoría, te puedo decir por Oye, experiencia que pude notar en algunos de ellos, cobran $2,000 los que están en el interior, que no tienen ni representación ni nada, aquellos que están en la provincia de Coclé, por ejemplo. De esos $2,000 que reciben, cuando le hace la deducción, están recibiendo ¿qué? Por mes, $800, $900 después de las deducciones, y llega todo el mundo, le hacen fila, y cuando van a ver cuánto se llevan de quincena para su casa, se ellos llevan regalan su 100, salario 100 porque dólares. quieren. Ellos no tienen por qué regalar su salario. Sí, pero la realidad, tú sabes, Flor, cuando uno vive en esas Eso no comunidades y uno ve los niveles de para que pobreza. se cobren más en movilización porque el salario lo tienen que regalar. Ellos no tienen por qué regalar su salario. Si lo hacen, No, pero la gente lo ve como la tabla de salvavidas, y a veces cuando uno está viviendo en esos sectores y tú ves la gran necesidad, no tienes otra cosa que acudir a tu propio bolsillo para ayudar. Leonardo, ¿algo más? Solamente agradecerle por la docencia y obviamente agradecerle por el tiempo. Sabemos que está pasando por quebrantos de salud, dio positivo a COVID, don Ah, Narciso caramba. Machuca. Está en su casa, no está aquí con nosotros, Sí, está sí, sí, por, sí, sí. por videoconferencia, pero el agradecimiento por habernos atendido siempre que lo necesitamos.
A la Gracias. hora, Leonardo, a la hora de Flor, de verdad que lo escucho toda la mañana. Tienen una oyente que me pregunta por ustedes constantemente, que es mi querida madre, que tuve que mandarla para la casa de uno de mis familiares, mis hermanos, porque estoy con esto del COVID, que yo creo que estoy pasándola. Tengo las tres vacunas y eso me ha ayudado muchísimo. Así que siempre para ustedes estamos a la orden. Cuando gusten, con mucho gusto. Saludos a la mamá. Hasta luego. Gracias. 43.